Hola, ¿cómo le va? Si se puede presentarse y que nos cuente un poco sobre su vida. Salam aleikum. Yo soy Mariam Chávez, ecuatoriana, de profesión educadora. Siempre me dediqué a la educación de niños y jóvenes. Y conocí el Islam cuando yo tenía 27 años. A pesar de que en nuestro país muy pequeño la comunidad era casi insignificante, que no pasaba de una docena de personas, especialmente descendientes árabes. Ahí conocí la religión islámica y empecé a investigar los fundamentos de la religión, porque justamente mi inquietud era saber algo más del Corán. Según mi profesión, yo dictaba clases de literatura y literatura española, literatura universal y española. En estas condiciones siempre revisé los libros y veía que hablaban del Corán, pero nunca tuve la oportunidad de leer nada. De manera que a partir de ese momento me nació una curiosidad por buscar este libro sagrado, y claro que lo encontré en las librerías, pero las versiones comerciales. Pero ese fue el inicio para yo empezar en la religión islámica. Más tarde, luego de conocer los principios generales de la religión, más o menos hace casi ya 15 años, conocí a Ahlul Bayt. Tuve la oportunidad de participar ya en el Centro Cultural Chiita del Ecuador, donde se me abrió el panorama mucho más amplio, con una visión filosófica y con una visión de la vida mucho más amplia, mucho más importante. ¿Cuál fue el asunto que más te llamó la atención en el Islam? Bueno, yo procedo de una familia cristiana católica, un poco conservadora. Nosotros siempre estuvimos presentes en los ritos cristianos, como son las procesiones, como la celebración de la Semana Santa. Y la Navidad también era muy significativa, porque era más un encuentro con los pobres que con una Navidad comercial. Eso yo pienso que también marcó en parte mi vida, y las enseñanzas de mis padres, aunque no estaban completas, pero se encaminó de buena forma así. Desde el principio, lo que yo me cuestionaba principalmente es la cuestión de la Trinidad, que no encajaba, digamos, en mi forma de pensar. Y empecé a ver esta cuestión de los santos, de las imágenes, que también las iglesias cristianas sectarias también pregonan. Y siempre hay como esa riña entre las iglesias cristianas y católicas. Entonces, pero a pesar del conocimiento de la información que conseguía de estas sectas, tampoco me satisfizo, tampoco no estuvo completa. De manera que con estas inquietudes personales, y más las de mi profesión, y que empecé con el simple conocimiento de lectura del Corán, en un inicio no entendí nada absolutamente por mí misma. De manera que yo decidí y dije, tengo que saber de fuentes directas de dónde viene esta revelación. Y obviamente a poco tiempo de eso conocí un centro islámico que yo pasaba casualmente por ahí, sunita, y me decidí a entrar y averiguar, buscar información. Pero centralmente pienso que es la inconformidad que uno en Occidente vive, los vacíos existenciales, la información parcial de la historia religiosa, y también del mundo pequeño que uno conoce, ¿no? Porque generalmente no conoce ni siquiera el cristianismo original muy bien, y mucho menos conoce otras religiones de Oriente. El Islam poco se conoce. En Ecuador hay pocos migrantes de religión islámica, pero sin embargo poco a poco entró, digamos, la información, y gracias a Dios ahora hay comunidades sunitas, chiitas, ahmadíes, sufis, inclusive en un país tan pequeño, pero hasta el momento hay como 7 mezquitas
cada uno en diferentes agrupaciones, y eso ha dado lugar a que ya conozcamos otro punto de vista diferente. Sabemos que la cultura ecuatoriana con la cultura islámica es bastante diferente. Cuando usted tomó la decisión de hacer ese cambio, ¿su familia aceptó ese cambio? Sí, es bastante difícil, especialmente por la cuestión del velo. Al inicio yo me informé solamente a través de los libros y conversaba y participaba con mis familia directamente, con mis padres, pero ellos no imaginaban que iba a aceptar la religión. Y al principio pensaban que era una inquietud de investigación nada más y lo toleraban, digamos. Ya cuando realmente me vieron con el velo, esa situación fue un choque cultural, un choque de confrontación, digamos, al inicio. Efectivamente ellos pensaban, y más sobre todo mi madre pensaba que era una traición a la Iglesia Católica y una tradición también de los padres, como dice el Corán. Traté de explicar, pero no surtió mucho efecto, de manera que hubo un cierto distanciamiento, pero gracias a Dios no tan grave. Y bueno, fue una convivencia un poco difícil. A raíz de que yo me casé con un ecuatoriano musulmán también y tuve la decisión de formar un hogar, y ya cuando tuve mis hijas, ahí hubo más confrontación, digamos, de mi familia, porque yo las ponía el velo desde pequeñas. Me encantó siempre el uso del velo, el hijab. Yo lo veía como, y lo veo como parte de la identidad de la mujer musulmana, y de esa forma diferenciarse de las otras religiones. Y eso causó como un disgusto con mi familia, porque decían que yo no tenía derecho a inculcar cosas extrañas a los hijos y que debía esperar a que ellos tomen su decisión. Pero yo dije, de igual forma me bautizaron cuando de recién nacida y nadie me preguntó si quería ser católica, entonces de alguna manera se provocó este diálogo. Pero más adelante, cuando vieron que era un hogar tranquilo, que mi esposo no bebía, no fumaba, no salía a reuniones, que se dedicaba a su trabajo, se dedicaba a su hogar, y que realmente era un hogar llevadero, con sus problemas normales, pero no. Ellos fueron como cambiando de situación y vieron que ya la aceptación de la religión era, como decir, en serio, que era una forma diferente de vivir. Pese a que las condiciones en Occidente son muy conflictivas, digamos, ¿no? El hecho de comer diferente, de vestirse diferente, de actuar socialmente diferente, eso causa rechazo al inicio, después causa como curiosidad, pero finalmente yo he tenido la satisfacción que a nivel de familia, a nivel de trabajo, han ido aceptando y han ido interiorizando de que simplemente es una opción de vida y que también debe ser respetada. Hablando de familia, si vamos a comparar la época anterior con esta época, esa unión familiar y la relación de un hermano, con sus padres, con sus primos incluso, era mucho más fuerte que hoy por hoy. ¿Por qué es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Sí, bueno, en general la familia ecuatoriana, la familia latinoamericana sufre lamentablemente problemas muy agudos, problemas muy serios por mi misma educación. He visto a través de los niños, de los jóvenes, que son a veces fruto de los divorcios, de las diferencias, de la cuestión material, que luchan constantemente mañana, tarde, noche por obtener un sustento y se rigen solamente a lo material. He visto muy poquitas familias, tanto cristianas como también musulmanas, que quieren dar un cambio a sus familias, les enseñan la religión, les enseñan la ética, y eso es un punto de encuentro. Pienso que a nivel personal eso fue lo que nos siguió uniendo, fortaleciendo la familia a pesar de las diferencias, y no a que exista una ruptura total como en otros casos se da. Y pienso que las crisis familiares justamente y sociales se basan porque están tan alejados de Dios y están tan alejados de las leyes divinas, y por eso no hay un norte, no existe un camino claro
no existe mucha confusión y es el error tras error y en base de estas experiencias tenemos vidas rotas, una vida amarga, que yo pienso que también en sí hemos vivido ese drama porque convivimos diariamente con ellos, entonces sí nos preocupa cómo está el nivel de unidad familiar. Hermana, viniendo para acá, para este programa, ¿en qué pensabas? Bueno, pienso que el país en sí tiene muchas como si sorpresas para una occidental. Primero en su forma de vivir, en su forma de actuar y sobre todo en los programas yo he visto a través de la televisión y de videos mucha iniciativa, mucha creatividad y sí, el factor sorpresa también interviene mucho y pienso que toda entrevista tiene un objetivo, tiene un fundamento y pienso que Dios mediante estas palabras sean fructíferas para alguien, ojalá los pueda escuchar y llegue a algún corazón, algún oído que esté abierto. Y eso es lo que a mí me ha impulsado y me ha motivado a participar, porque pienso que una experiencia puede servir a otro. Y muchas veces cuando cometemos errores es porque no nos fijamos en la experiencia de otra persona. A veces nos fijamos solamente en cosas negativas, pero no nos enfocamos a cosas positivas. Pero cuando vemos cosas ejemplares, vemos modelos, ahí es como más inspirador y pienso que ojalá se pueda cumplir esas metas. Esa decoración que tiene alrededor, ¿te recuerda algo? Claro, claro. Una diferencia que yo vi radical del Islam sunita, del chiita, fue justamente eso. Cuando empezamos a asistir como familia a las Husainiyas, había lamentos de dolor, había expresiones emotivas que en un inicio nos llamaban como la atención, porque en Latinoamérica no estamos acostumbrados a expresar nuestros sentimientos, digamos, libremente, estamos coercionados o pensamos en el qué dirán. Pero esta experiencia fue muy satisfactoria porque toca, digamos, el corazón, nuestros corazones, a pesar que no lo podamos entender. En un inicio empecé, obviamente, a leer libros sobre el Imam Hussein principalmente y en general de los imames. Y la escuela chiita tiene una marca especial, esta marca del martirio, y se habla precisamente de una cultura del martirio que para nosotros occidentales es difícil comprender y a veces también compartirla en toda la extensión de la palabra. Pero pienso que la vida de Imam Hussein empieza a sensibilizar a las personas y eso precisamente es como su objetivo o es su don divino, porque los creyentes, en general, digamos, creyentes en Dios, pero a veces estamos endurecidos nuestro corazón, pensamos en un Dios abstracto, en un Dios como lejano, pero está el Imam Hussein para recordarnos cuál es nuestra función en la vida, cuál es nuestra misión que debemos cumplirla y con quién, digamos, estamos comprometidos, es decir, un servicio a Dios desde que nacemos hasta cuando morimos. ¿Cuál es la diferencia entre el Islam con Imam Hussein y el Islam sin Imam Hussein? Sí, yo noto mucha diferencia porque nosotros como familia, si bien nos esforzamos en aprender, pero nuestro esfuerzo era básicamente con lo que contábamos, ¿no? Primero en cumplir las leyes prácticas que hay, en cumplir los pilares, en cumplir la oración, que bueno, obviamente es el punto de partida, pero no había ese motor, digamos, ese impulso para comprometer nuestras vidas. Y eso también notaba a nivel de otras familias, tal vez, que sí tenían una vida ejemplar, una vida tranquila, pero faltaba algo, ese compromiso social. Esto es como la conexión a donde vivimos, porque no somos seres aislados, no somos seres únicos, digamos, y esto también es otra marca de Occidente, que somos esencialmente egoístas. Pensamos en nuestra individualidad, en nuestro bien, en nuestro bienestar,
en nuestra seguridad, pero no pensamos en el vecino, no pensamos en la comunidad, peor en una sociedad, peor en los problemas del mundo. Estamos muy apartados. Y este para mí fue el nexo tan importante de pensar en el otro y de pensar qué está sucediendo en el mundo. ¿Quiénes son los opresores y quiénes somos los oprimidos? ¿Qué lugar ocupamos en el mundo? Y esto, digamos, fue lo que me quitó la venda de los ojos y más bien me permitió tener una mirada más crítica a nuestra vida y una mirada más amplia, inclusive más política, frente a nuestra situación como países. Y eso nos ha permitido ir adoptando como mejores compromisos, tener una causa noble en la vida, realmente, para luchar. ¿Cómo presentaste al Imam Hussein a tus familiares o tus amigos en Ecuador? No hablábamos mucho realmente, porque cuando hay una barrera o cuando hay confrontaciones, el choque viene primero por las prácticas, ¿no? ¿Por qué rezar tanto? ¿Por qué no comer la carne de cerdo? ¿Por qué no participar en las fiestas? Y uno se encierra en eso. Pero poco a poco me acuerdo que mi hija se vestía bastante, ella le gustaba usar la vestimenta oscura. Y bueno, a mí también, pero no tanto, ¿no? Y una vez nos dijeron, porque cuando regresábamos de un ritual justamente por la noche, ¿por qué se visten siempre de negro? Porque no tienen alegría de vivir. Y realmente yo les dije, claro que tenemos alegría de vivir, pero también nuestra alegría está con pensar en el otro mundo. No solamente trabajar para este mundo, sino para trabajar el otro. Uno de nuestros problemas en Occidente es que no miramos eso, pensamos solamente en la vida presente. Y decían, qué pena que tu hija tan joven se vista así. Y se empezaban a lamentar, ¿no? Y qué pena que tan jóvenes no puedan disfrutar de la vida. Entonces es una concepción bastante diferente. Me acuerdo que una vez hablé con mi madre anciana, un poquito, porque me decía, a pesar que no le gustaba en un inicio, pero después dijo, tu vestimenta es muy elegante, es muy bonita y me gusta. Y ¿cuál era el compromiso que tuvieron hoy? Le digo, era una ceremonia de Imam Hussein. Y un poquito le relaté en pocas palabras y lo que sucedió con su martirio. Y realmente ella se conmocionó y dijo, qué pena, bueno, no recuerdo bien qué era que dijo, pero se enterneció. Y dijo, sí, Hussein, repitió su nombre y dijo, que Dios lo tenga, algo así, tuvo una expresión. Yo pienso, alguna vez escuché yo de los sheikhs y decía que el nombre de Hussein es muy dulce y que es muy fácil de aprender, igual como Ali, es tan fácil para Occidente hasta pronunciarlo, Hussein también. Y pienso que entre la sabiduría de Dios, estos son las puertas, los caminos para uno conocer la verdad, porque, como había dicho al inicio, sensibiliza a las personas, nos hace como más humanas. Si estuvieras en Karbala, hace 1380 años más o menos, el día de Ashura, ¿cómo hubieras ayudado al Imam Hussein? Bueno, realmente sí es una pregunta bastante difícil porque he leído acerca de cómo actuaron las mujeres de Karbala, cómo alentaron a sus esposos, cómo alentaron a sus hijos para que acompañen al Imam Hussein en esta batalla, con esa misma entrega de que iban a ofrendar sus vidas a Dios por la religión. Pienso que tal vez me hubiese hermanado con alguna otra mujer, porque a veces una sola no tiene valor, sino en grupo. Tal vez hubiese buscado ayudantes, mujeres que estén con el Imam Hussein y me hubiese unido a ellas de alguna forma, aunque sea con la oración o a veces con una plegaria. Esa hubiese sido mi intención, porque en unos momentos tan conmocionados, en momentos tan difíciles, sin embargo, el valor de estas mujeres pienso que da valor al resto también de mujeres y alientan a soportar las dificultades de la vida por Dios, que eso no perder
perder la visión de que todo lo hacemos por amor a Dios. Hay dos personajes en Karbala que tuvieron una función muy importante, aparte del Imam Hussein. Una es Zainab y la otra persona es Abbas. ¿Qué sabe de Abbas? Bueno, la cuestión de Abbas también es bastante simbólica, diría yo, porque el agua es vida. Y él estaba tan interesado en dar no solo creo, una ayuda, un bocado de agua físicamente a la familia, a los niños de la aldea, como una renovación, como energía, como fuerza. Y es tan dramático que por un lado su obediencia a Imam Hussein, que dijo trae agua para ellos, y él lo sintió como una misión. Eso también es algo tan ejemplar de que si nosotros pudiéramos cumplir, obedecer las leyes de Dios de tal manera como lo hicieron ellos, como lo hicieron los mártires, como hicieron los descendientes de Ahlul Bayt, otro sería el mundo, porque ahí sí podríamos cambiarlo radicalmente. Con esa entrega, digamos, con ese amor de cumplir su misión. Y a pesar de que tuvo tantos obstáculos y tanta violencia también para cortarle su camino, sin embargo, él hasta el último lo intentó, y digamos que tal vez Dios sabe más, pero murió sufriendo de que no cumplió su cometido. Eso es lo más dramático, digamos, de la historia, pero al mismo tiempo nos levanta el ánimo de que estas personas, con su ejemplo, reflejan convicciones diferentes, una ética totalmente diferente, de que no cualquiera está dispuesto a hacerlo así. Lamentablemente estamos ahora en la época contemporánea llena de traiciones, llenas de embustes, de intereses, que es difícil encontrar unas personas de tales convicciones y tan veraces y capaces de cumplir hasta el último su palabra. ¿Alguna vez fuiste a Karbala? No he tenido la oportunidad todavía de ir, inshallah, algún momento. Acá te traigo algo de Karbala. Quiero que lo veas bien. Esta es la bandera del santuario de Abul Fadl al-Abbas. Si estuvieras en Karbala y pudieras borrar o quitar un suceso de los sucesos de Karbala, ¿cuál sería? Bueno, pienso que todo lo que sucedió tenía que haber sucedido, obviamente por disposición de Dios, pero si pudiera sería este horrible martirio que se enseñaron con la vida de Imam Hussein y también con Abbas, con su seguidor fiel. No podría decir más. Pienso que nosotros como mujeres nos afecta mucho la cuestión del niño asesinado a sus 6 meses, ¿no? Tan cruelmente. Como el Imam Hussein pensaba tal vez provocar en sus enemigos un poquito de sensibilidad, pero no obtuvo. Su crueldad y su maldad fue mayor y lo mataron de esta forma tan cruel. Vemos en cada niño, vemos justamente los niños de Karbala. Yo me imagino sus llantos, me imagino su penuria, su tristeza y su dolor. ¿Hablas con el Imam Hussein? Bueno, he intentado, sí, porque
Esto también lo he aprendido de la escuela chiita porque normalmente cuando uno es cristiano también dicen, bueno, habla con Dios o dicen, habla con Jesús que es tu amigo, y resulta como un poquito difícil, digamos, establecer una conexión, un diálogo. En la escuela chiita de igual forma se insiste tanto, digamos, que también al principio me sorprendió de que puedes hablar con tu imam del tiempo, de que puedes pedirle inclusive cosas, de que cada uno de los imames tiene su bendición, tiene su carisma, digamos, tiene su propia misión en cada uno de sus tiempos, y que puedes decirle con confianza tus angustias, tus enfermedades, inclusive tus problemas, y pienso que es algo muy satisfactorio, porque hasta desde el punto de vista psicológico uno descarga estas penurias humanas que nosotros tenemos hacia seres perfectos y que además cumplen una función tan importante que es ser intermediarios ante Dios. Esta intermediación le da a uno paz a su corazón, y he tratado de hacerlo con Imam Reza, con Imam Mahdi y también obviamente con Imam Hussein, por identificarse por el dolor del mundo. Entonces, ¿quién no ha sufrido? ¿Quién no tiene una pena? ¿Quién no ha perdido a un ser querido? Y eso es lo que nos identifica. Este dolor nos identifica, pero al mismo tiempo es como un dolor liberador. Es decir, no quedarse con el lamento, no quedarse con el duelo, sino adoptar una posición diferente tanto ante Dios como en el mundo actual. Si ahora te dicen que el Imam Hussein va a aparecer por primera y última vez y podés hablar con él, ¿qué le dirías? Bueno, no sé si sea capaz de enfrentar una cosa similar, pero yo le agradecería mucho el haber llegado a mi vida, a la vida de nuestra familia, y sobre todo que ahora, gracias a la tecnología, gracias a las redes y al trabajo que cumplen los difusores del Islam, la vida de Imam Hussein y los hechos de Arbaín, esta marcha de Arbaín que es tan internacional, llega cada vez a más personas y es conocido por más estudiantes, por más académicos, por más médicos, por gente más política. Y pienso que esa es la grandeza del Imam Hussein. Entonces yo le agradecería, le decía gracias por entregar tu vida, gracias por enseñarnos del valor, gracias por enseñarnos este legado del martirio, porque con ese ejemplo podemos liberar. Solamente con este modelo podemos liberarnos de las cadenas de la esclavitud, tanto en el... Te mando un regalo. ¿Sabe qué es? Me imagino que es una alfombra tal vez de su santuario o de Karbala. Miles y millones de personas que visitaron al Imam Hussein han pasado arriba de esa alfombra. Es un pedazo de alfombra del santuario del Imam Hussein, alayhi salam. El Imam Hussein te quiere. Claro que sí, los descendientes del profeta y el profeta se preocupan por sus criaturas, por las criaturas de Dios, y se preocupan por sus seguidores y por sus creyentes. ¿Cómo manifestas tu amor al Imam Hussein? Bueno, desde mi espacio, digamos, lo que trato es de que más personas sepan acerca de su vida, de escribir de pronto algún artículo, alguna noticia acerca de los sucesos de Karbala en aquella época, tanto como la marcha de Arbaín, que es la actualización de los sucesos, de los hechos
y que es una hermosa manifestación de la unidad a nivel universal y a nivel mundial. Y ahí está justamente el milagro. El milagro está en que diferentes razas, incluso diferentes credos o diferentes escuelas, están juntos ahí por un objetivo. Están juntos recordando a Dios, están juntos recordando lo que es la vida, lo que es la muerte, y que tenga justamente un mayor sentido en nuestras vidas. Si quiere dejar algún mensaje para los pueblos de Latinoamérica. Latinoamérica, pienso que hay una esperanza de luz, digamos, a pesar de nuestros problemas, del desorden, del caos que nosotros vivimos, a veces de la desorientación, pero pienso que es un pueblo sensible y un pueblo sufrido tanto por la colonización de la monarquía española y luego por la neocolonización de Estados Unidos. Es un pueblo que ha sufrido bastante. Y bueno, ahora están sus esperanzas en los ideales, digamos, por ejemplo, de Bolívar, que tuvo su aporte y nos habla de una unidad y de una liberación. Esto a nivel social, político. Pero yo lo que les podría decir es que busquemos en la vida de Imam Hussein, busquemos en el mensaje de Imam Hussein un sentido a nuestras vidas y busquemos la unidad de los pueblos latinoamericanos y busquemos a Dios, busquemos, porque solamente en Dios está la solución de nuestros problemas, tanto a nivel personal como social.